Dios les bendiga, hermanos varones. Qué gusto saludarlos hoy en esta tarde, pues por el medio, ¿verdad?, en el cual nosotros pues nos estamos conectando, ¿verdad?, cada que hay un culto de varones, culto general, por el medio, ¿verdad?, del internet, pues estamos conectándonos. Hoy espero, hermanos, que pues lo hagan, ¿verdad?, de corazón, conectándose hoy en esta tarde. Y yo quiero invitarlos, hermanos, a que preparen su corazón para que en todo momento, hermanos, pues estemos atentos, ¿verdad?, y escuchando la voz de Dios, no mi voz, sino que la voz del Señor, ¿verdad? Entonces, hoy, hermanos, en esta tarde yo quiero hacerles la invitación aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Quiero leerles primeramente desde el verso 4, y cuando ya lo tengan, hermanos, espero que tengan su Biblia, ¿verdad?, para que me acompañen en la lectura de inicio. Y la palabra de Dios, hermanos, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, hoy en esta tarde quiero hablarles de un tema, ¿verdad?, que está titulado Jesús llevó nuestras enfermedades. Amén. Entonces, en este versículo 4 pues nos habla, ¿verdad?, y nos dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y algo que a mí me llama la atención, hermanos, es cuando dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, amén. Entonces, ahora quiero que me acompañen del versículo 3, y de ahí nos pasamos al 5 y al 6. Y dice en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Miren, hermanos, dice en el versículo 3, ¿sí?, al final casi de este versículo, una vez más a mí me llamó la atención, hermanos, cuando dice que escondimos de él el rostro. O sea, que no tomamos en cuenta, ¿verdad?, el padecimiento
lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, lo que sufrió. ¿De qué manera lo hicimos, hermanos, perdón? ¿Sí? Dice aquí en el versículo 5, en el 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. De esa manera, hermanos, no tomamos en cuenta todo lo que nuestro Señor Jesús hizo por amor a ti, por amor a mí, ¿sí? Entonces fuimos hombres, habla del hombre, ¿verdad?, que escondió el rostro, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar, ¿verdad?, que no tomamos, como les dije al principio, no tomamos en cuenta, ¿sí?, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Hermanos, pues antes de continuar, hermanos, quiero orar para que sea nuestro Señor, ¿verdad?, guiándonos en esta tarde, y sea el Espíritu de Dios dándonos, Señor, la guianza. Padre celestial, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, Señor, en misericordia, Padre. Hoy, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos varones. Te doy gracias, Señor, por su vida, por que hoy, Señor, estamos aquí dedicando, Señor, este tiempo para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Glorificar tu santo nombre, Padre, Señor, a través de esta reunión de varones. Señor Jesucristo, yo te pido en esta tarde que seas tú, Señor, dando la palabra, Señor, que ponga la palabra en mis labios, Señor Jesús, para que yo hable, Señor, conforme a tu palabra. Señor, que mis labios no abren palabras, Señor, que lastime al corazón a nadie, Señor, sino que tu palabra, Señor Jesucristo, sea la que edifique hoy a la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos. Espíritu Santo, te suplico que seas tú usando, Señor, este vaso, Padre, Dios mío, que sea un vaso de honra para ti, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, todo esto te lo he pedido, Padre. Y así, de esta manera, Señor, vamos a continuar con el tema. Amén. Entonces, continuamos, hermanos. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña, ¿sí?, y nos dice que Él cargó con nuestras enfermedades cuando Él fue a la cruz. Él las llevó, hermanos, ¿sí? Y todo esto, hermanos, es en ese sacrificio que Él hizo. Él sustituyó nuestros dolores. Él sustituyó nuestros dolores, hermanos, porque todo lo que Él padeció dolores, ¿sí? Nada se puede comparar con lo que nosotros a veces sufrimos. Nada, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces por cualquier dolor ya nos estamos quejando, pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo, lo soportó todo por amor a ti, hermano, por amor a mí y por amor a toda la humanidad. ¿Por qué, hermanos?
porque es tanto el amor de Dios que todo, dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y todos queremos, yo creo que todos nos sabemos esa cita, hermanos. Entonces todo lo que Dios hace es por amor a nosotros. Amén. Entonces lo hizo también para traer sanidad, hermanos, para traer sanidad al enfermo. Entonces, hermanos, cuando el Señor vino aquí a la tierra, yo hago una pregunta, hermano. ¿Cómo te encontró Jesús nuestro Señor cuando Él vino aquí a la tierra, cuando Él vino a ti? Porque tú no fuiste a Él, tú no lo buscaste, sino que Él te buscó. Amén. Entonces, ¿cómo te encontró? O más bien, ¿cómo nos encontró? Porque me incluyo, hermanos, ¿sí? ¿Cómo nos encontró a nosotros? Vamos a ver la cita ahí en San Marcos, Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 2. San Marcos 2, versículo 16 al 17. Y dice así: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y yo quiero decirles, hermano, esto, que los publicanos, ¿sí? Los escribas y los fariseos se escandalizaron a ver a Jesús comer, como dice aquí, ¿verdad? Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Pero Jesucristo no hacía a un lado a las personas que eran pecadores, ¿verdad? Por amor. Jesucristo siempre, todo lo que Él hizo y lo sigue haciendo, hermanos, es por amor. Si tú te encuentras aún en este tiempo pecando, hermanos, es necesario que tomes en cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Amén. Y dice en el versículo 17: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso es que yo te preguntaba, hermanos, ¿sí? Cuando Jesucristo vino, ¿sí? Cuando Jesucristo vino a nosotros, ¿cómo nos encontró? Enfermos, bien pecadores, hermanos. Y yo creo que todos debemos de estar agradecidos, en verdad, porque Él vino a sanar, a quitarnos esa enfermedad, porque el pecado es una enfermedad, hermanos. Entonces sigue diciendo aquí, ¿sí? Y dijo el Señor, ¿verdad? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahí estamos nosotros, hermanos, ¿sí? Unos pecadores, ¿verdad? No vino a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, hablando de las enfermedades, hablando de los pecados, hermanos, ¿será que nosotros necesitamos ser sanados? ¿Será que nosotros necesitamos ser sanados? Tú podrás decir, hermano, pero ¿por qué sanados si ya Dios nos sanó? Sí, en el momento que tú recibiste a Jesucristo, ¿sí? Dios te perdonó tus pecados y después te sanó.
Pero déjame decirte una cosa, hermanos, que a veces todavía hay enfermedad. Todavía hay enfermedad donde en alguna área de tu vida, todavía puede haber enfermedad. Un ejemplo de esto, hermano. Puede haber una enfermedad en tu corazón. Tu corazón tal vez no ha sido sanado, pero no es porque Dios no haya querido sanarte. Quizás, hermano, tú no le diste la oportunidad de sanarte. Tú preferiste a lo mejor ocultar algo, y seguir pecando. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera? Si tú hermano, en tu corazón hay malos pensamientos, acuérdate, hermano, que del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Y quiere decir que esa área, o sea, que es tu corazón, no ha sido sanado. Amén. Entonces, si tu corazón sigue de esa manera, ¿sí? Vamos a ver lo que dice allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Mateo 15, 19. Vamos a ver lo que dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es cuando el corazón no ha sido sanado, hermano. ¿Sí? O será como te dije al principio, tú no le diste la oportunidad al Señor para que sanara todo tu cuerpo, todas las áreas de tu vida, hermano. ¿Sí? Vuelvo a repetir, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios. A veces, hermanos, los falsos testimonios también, porque del corazón sale todo, y el enemigo a veces te usa para que des un mal testimonio. Entonces, hermanos, ¿será que ya el hombre ya no está fornicando? ¿Será que ya no adultera? Y yo te digo una cosa, hermano, tenemos que tener cuidado, porque el pecado enferma, hermano. Entonces debemos de tener mucho cuidado en las demás áreas de nuestra vida. Y hay más, hermanos, hay más, ¿sí? Donde tenemos que poner mucho cuidado para poder vivir como el Señor quiere, en santidad, hermanos. Entonces, tenemos que ser liberados de esos pecados, hermanos. Tenemos que ser liberados acordémonos de aquel paralítico, hermanos, como el Señor, ¿verdad?, obró sobre la vida de ese paralítico. Y vamos a verlo ahí igual en el libro de Mateo, ¿sí? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 2. Y dice de la siguiente manera: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, miren, dice aquí en el texto
Sí. Nos habla de un paralítico, ¿verdad? Y dice aquí que estaba tendido en una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿sí? Esas personas que llevaban al paralítico, ¿sí? Tenían esa fe. Ellos creían que Jesucristo lo iba a sanar, que Jesucristo lo iba a levantar. Por eso le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Ahora, cuando le dijo tus pecados te son perdonados, así también lo hizo con nosotros, hermanos. Dios es tan bueno que cuando nosotros nos vino a nosotros, y nos encontró en pecado, cuando nosotros le abrimos el corazón para que Él entrara en nuestro corazón, primero, ¿qué hizo? Nos sanó, ¿sí? Porque estábamos de una manera que ya no veíamos, ¿verdad? A lo mejor algún día pensamos: Señor, es que ya no quiero pecar, es que ya no quiero hacer esto, ¿sí? Porque cada día el pecado, o sea, te hacía sentir mal. A hoy, que el Señor ya nos perdonó, ¿sí? Y nos perdonó primero nuestros pecados y luego nos sanó. Así lo hizo, hermanos, ¿sí? Así lo hizo con el paralítico. Ahora también, si tú deseas ser sanado, hermano, si tú deseas ser sanado, yo te voy a decir de qué manera, hermanos, cómo es que Dios te sana. Yo al principio te decía, ¿verdad?, que necesitamos ser sanados porque las áreas de nuestra vida estaban enfermas, contaminadas de tanto pecado, ¿sí? Entonces, cuando el Señor viene y tú le das, o nosotros le damos, o le decimos: Señor, sáname, porque ya no aguanto, ya no quiero seguir pecando, ¿sí? Entonces el Señor sana de esta manera, hermanos. Él empieza desde lo más profundo del corazón hacia afuera, ¿sí? Él no es como algún doctor que por alguna enfermedad, ¿verdad?, vas y te sana, te empieza a sanar, pero de el exterior hacia adentro. Jesucristo no, Él empieza desde lo más profundo. ¿Por qué desde lo más profundo? Porque ahí es donde está todo lo que el corazón va guardando, lo que el corazón va recibiendo. Entonces, es por eso que el Señor empieza desde lo más profundo del corazón, hermanos. Entonces, hermanos, de esa manera sana nuestro Dios. Ahora, y cuando ya hay sanidad, hermanos, cuando ya Dios sanó tu corazón y las demás áreas de tu vida, si tú se lo sigues pidiendo, hermano, entonces vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ninguna condenación hay. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo ya no tiene derecho, ¿sí?, a enfermarte. Ya no tiene derecho a tentarte para meterte al pecado. No,
porque dice el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, ya eso ya se quedó atrás, ¿sí? Y luego sigue diciendo, sino conforme al Espíritu. Amén. O sea, ya empiezas a caminar, pero ya conforme al Espíritu. Versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si nosotros no le damos oportunidad a Dios que nos sane, o no clamamos a Él, no se lo pedimos, ¿cuál es el peligro, hermanos? La muerte. Pues la muerte espiritual y la muerte física. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Entonces, hermanos, si en las áreas de nuestra vida se siguiera pecando, quiere decir que todavía hay enfermedad. Quiere decir que todavía hay enfermedad, pero gloria a Dios porque nos ha sanado. Pero procura ya no seguir pecando, hermano. Procuremos ya no seguir pecando. Yo me incluyo, hermanos, ¿sí? Entonces, el tener cuidado, hermanos, de hacer las cosas como Dios quiere. Si nosotros no obedecemos, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, el pecado nos puede condenar. En lugar de ser sanados, hermanos, y seguimos pecando, ese pecado nos puede condenar. Entonces se tiene que dejar de pecar, hermanos. El tema, hermanos, el título es: Jesús llevó nuestras enfermedades. Amén. Ahora, quiero decirles algo, sí, que Dios es grande, Dios es poderoso. Dios puede usar una enfermedad, hermanos. Dios puede usar una enfermedad, pero no para hacerte un mal. Dios puede usar una enfermedad para bien. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? Vamos a buscar en nuestra Biblia, 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9, que dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahorita continuamos, hermanos. En el versículo 7 empieza diciendo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Yo lo entiendo de esta manera, hermanos, que Dios le había revelado ya muchas cosas, ¿sí? Y por eso Dios no quería que se exaltase el apóstol Pablo, y por eso, ¿cómo lo detuvo? Dándole un aguijón en su carne, ¿sí? Entonces, ahí, hermanos, vemos el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo le rogó
le rogó al Señor que quitar 3 veces, dice que quitara ese aguijón, ¿sí?, de él. Entonces, a veces también nosotros en la enfermedad, hermanos, ¿sí?, también rogamos, ¿sí?, le pedimos, y la enfermedad continúa, hermano. La enfermedad continúa. Pero vamos a continuar, ¿verdad? Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que fue la respuesta que Jesucristo le dio a Pablo. Bástate mi gracia. Entonces, la gracia de Dios debe de ser suficiente para nosotros como cristianos, hermanos. Entonces, vemos lo que sigue diciendo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que dar esa debilidad, ¿sí?, para que el poder de Cristo repose en nosotros. Y dice en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la enfermedad, en las afrentas, en las necesidades? Tenemos que estar gozosos, hermanos, delante de Dios, ¿sí? Y no tenemos que estar diciéndole, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Tenemos que ser débiles, hermanos. Entonces la Biblia nos habla del aguijón de la carne en el apóstol Pablo, hermanos. Vamos a continuar. Entonces Dios puede usar una enfermedad, les dije, y Dios puede hablar por medio del dolor. Yo lo experimenté personalmente, hermanos. Sí, que ahorita quiero dar también un testimonio, hermanos, de las grandezas que Dios hizo, ¿verdad?, en mí. Pero dice que Dios puede hablar por medio del dolor, o sea, por medio de una enfermedad, ¿sí? Cuando tenemos una enfermedad, ahí es donde nosotros nos sentimos más humildes, más sencillos delante de Dios, y entonces es cuando ya clamamos, le rogamos a Dios, nuestro Señor, Señor, sáname. Sí. Pero volviendo a lo mismo, ¿verdad?, lo que le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Entonces, ¿por qué a veces Dios quiere hablar? ¿Por qué Dios a veces quiere usar una enfermedad? ¿Por qué Dios quiere hablar a través del dolor? Porque Él se está dando cuenta, Él está viendo que las demás áreas de nuestra vida están todavía contaminadas, están enfermas, ¿sí? Y a veces hacemos poco caso, a veces no queremos, ¿sí? No queremos decirle, Señor, perdóname por todo esto. ¿Y saben por qué lo hace, hermanos? En ese momento de dolor, Dios nos quiere dar una sacudida. A ver si así entendemos, a ver si así entiende el hombre, a ver si así entiende el varón, que es necesario que Dios trate por una enfermedad, por el dolor. Y cuando el varón entra en la necedad,
Dios nos puede dar una sacudida, hermanos. Pero quiero decirte algo, hermano, que en esa sacudida es cuando más te va a doler. Es cuando más duele. Pero Dios todo lo hace para bien. Porque si no lo hace de esa manera, si Dios no te sacude, hermano, vas a continuar. Y de esa manera Dios te detiene. Amén. Dice, nos regresamos ahí a Romanos. Es una cita que todos ya conocemos, hermanos. Romanos capítulo 8, ¿sí? Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando nos habla de esa manera, hermano, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. ¿Para qué? Para que tú camines rectamente. Para que tú empieces a caminar con el Señor verdaderamente. Amén. Entonces, dice ahí en San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, vamos a leer del versículo 3, 4, 5, 6, 8 y 14. Dice así, hermanos: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? En versículo 8 vemos, ¿verdad?, como el Señor le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ya lo había sanado, hermanos. Ahora, en el versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Y de esa misma manera, hermanos, el Señor, cuando Él nos encontró, yo les decía, ¿verdad?, nos encontró enfermos, nos encontró bien pecadores, ¿sí? Ahora te está diciendo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, esta palabra, o sea, este tema que Dios me dio, es para que nos pongamos a pensar verdaderamente y te pongas a pensar en qué área de tu vida sigues pecando. Y yo te invito, hermano, a que pues le pidas perdón a Dios, porque tal vez sigas con esa enfermedad, ¿verdad? Ahora, hermano, de todo esto yo quiero pues hablar, ¿verdad?, de cómo estuvimos viviendo nosotros en estos días de pandemia. Y dicen que tenemos, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que dar testimonio de lo que hemos vivido
Y este tema pues se trató, ¿verdad? También de la manera que yo he venido viviendo. Tal vez no es una manera correcta delante de Dios. Y yo les decía que Dios puede usar una enfermedad, pero para bien. Entonces Dios habla de muchas maneras. Y hoy, hermanos, quiero dar un testimonio delante de Dios y ustedes como testigos. Y yo recuerdo, ¿verdad?, esa cita que está ahí en Daniel capítulo 4 versículo 2, donde dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y lo mismo digo en esta tarde, hermanos, que esto que voy a testificar, pues en verdad no sé si lo supiste o no lo supiste, que en el mes para ser exacto, en el mes de abril, el día 5 de abril, fue domingo, después de terminar el culto, yo empecé con una tremenda gripa, hermanos, que la verdad, a mí el doctor ya me había dicho que tuviera mucho cuidado, porque no sé si también se acuerden que yo una vez di un testimonio diciendo que pues mis defensas estaban muy bajas. Entonces el doctor me dijo que pues que tuviera cuidado, ¿verdad? Y me mencionó esto también de la gripa. Dice: cualquier gripa te puede tirar, te va a afectar. Entonces cuando el día domingo 5 de abril que yo inicié, me sentí totalmente mal, hermanos. Me acuerdo que vimos y escuchamos, ¿verdad?, la palabra de Dios ese día, y terminando pues me sentía más mal todavía. Yo me sentía con temperatura, yo me sentía entonces me dicen mi familia: tómate un paracetamol. Me tomé el paracetamol, hermanos, y no me hizo. Y esto que sentía, en lugar de quitarse, seguía. Entonces ese día, toda la tarde y noche, pues ya me sentía muy mal. A otro día me llevaron con un doctor particular, y pues ese doctor me empezó a preguntar y hacer unos estudios. Luego también me mandó al laboratorio a sacarme unos estudios, porque pues pensaban pues muchas cosas, ¿verdad? Algunos llegaron a pensar que pues era por la enfermedad esta del COVID, pero gloria a Dios que no, porque ahí en el estudio que me hicieron lo descartaron esa enfermedad contagiosa, y yo le doy la gloria y la honra a Dios, porque me dice el doctor: pues es una gripa, y ahora sí que lo está afectando mucho. Entonces me dio medicamentos. Ya de ahí, hermanos, empecé a tomar medicamentos. Yo le doy gracias a mi esposa, porque ella se dedicaba a atenderme, checando. Después se tuvieron que comprar lo necesario, ¿verdad?,
tomar la presión, los signos vitales, todo esto. Y entonces debido a esto, hermanos, a mí se me subió la presión demasiado, las defensas se quedaron muy abajo y entonces todo esto, hermanos, fue lo que a mí me afectó más. Pero como les decía, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque ella estuvo al pendiente de mí. Después, en las noches, que era cuando más me sentía mal, llegaban mis hijas, ya sea una u otra, llegaban y estaban ahí al pendiente, checándome los signos vitales, la oxigenación, todo. Y pues no, hermanos, los medicamentos a su hora, y yo continuaba. Entonces, cuando pasaron 15, 20 días, y ya vi que mi esposa igual empezó después, ya los dos, uno en cada cama, los dos ahí, sí, con la enfermedad. Y entonces nuestra hija Alejandra llegó también a atendernos a lo mismo, ¿verdad? Con los signos vitales, medicamentos, y a preparar algo para la comida. Pero en verdad, hermanos, que no nos daba hambre, no comíamos, y eso pues nos afectó más, porque yo bajé 7 kilos, mi esposa también rebajó, y de peso, y así, hermanos, todo fue tan una cosa, en verdad, que nos hizo sentir mal totalmente, hermanos. Después, esto que les voy a decir también, mi hija Alejandra, ella empezó a sentirse mal, y después ya no era 1 ni 2, ya éramos 3, hermanos. Éramos 3, los 3 enfermos. Entonces iban las nietas también a ver por nosotros, a atendernos con los medicamentos, y todo. A mí me tuvieron que poner vitaminas, inyecciones para fortalecer el cuerpo, y quiero decirles, hermano, que a mí no me hacían, y yo le decía, Señor, porque Señor, yo clamaba a Dios. Entonces, en lugar de ver una mejoría, en verdad, hermanos, yo me sentía, cada día que pasaba me sentía mal. Entonces, pues no faltaba quien nos auxiliara, también ahí de la familia, y pues ya éramos 3. Entonces, en la noche, cuando yo me encontraba, en verdad me encontraba solo, hermanos, yo le rogaba a Dios. Clamaba. Porque cuando hay enfermedad, hermanos, cuando hay dolor, ¿a quién le pides? Es cuando más nos acordamos de Dios. Porque cuando estamos bien, a veces no nos acordamos, a veces no queremos venir al templo, a veces, como ahorita, ¿verdad? Las transmisiones, a veces nadie se quiere conectar. Entonces, yo les digo esto, hermano, yo siento que Dios me habló a través de la enfermedad y del dolor. Me hizo recapacitar, y yo le decía, Señor, perdóname y ayúdame, Señor, porque sentía que ya no aguantaba más.
Entonces, un día en la noche, tomé mi Biblia y la abrí y encontré el Salmo 28 y empecé a leerlo, este precioso Salmo, y encontré dos citas. Lo leí todo, pero yo encontré dos citas que en verdad me hicieron sentir de lo que Dios es, lo que Dios hace, ¿verdad? Dice en el Salmo 28, versículos 6 y 7: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. 7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Cuando yo leía esto, hermanos, y vi lo que decía, primero, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos, porque yo le rogaba, yo clamaba a Dios, hermanos. Entonces llegué al 7 y dice, cuando dice Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Dios me ayudó, hermanos. Dios me ayudó en esos momentos. Sentía muy diferente a lo que estaba padeciendo, ¿verdad? A lo que estaba sintiendo. Dios me ayudó. Y de ahí, hermanos, otra cita que todos la conocemos. Me acordé yo del Salmo 40. Salmo 40 cuando dice, ¿verdad? El versículo 1. Bienaventurado el que... perdón, es 40, estoy en el 41. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé, hermanos, y yo creo que la paciencia Dios la da a través del dolor, pero tienes que tener paciencia. Sí. Dice, sigue diciendo, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Porque cuando hay enfermedad, hermanos, hay dolor y hay desesperación, y es cuando, vuelvo a decirles, es cuando nos acordamos de Dios, es cuando decimos, Señor, tú eres mi escudo alrededor, tú me guardas, tú me proteges, Señor. Entonces dice aquí el versículo 1, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos hemos clamado en medio de la enfermedad, hermanos? Si no lo has hecho, tienes que clamar a Dios cuando algo que necesites, no solamente la enfermedad, ¿verdad? Sino que espiritualmente también nosotros tenemos que clamar a Dios cuando necesitamos de Dios, cuando necesitamos que nos ayude, por decirlo, en las prédicas. Dios es maravilloso, hermanos. Y hoy, en esta tarde, este testimonio, hermanos, todo esto sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que hoy en esta tarde yo quiero orar, hermanos, y darle gracias de todo lo que, pues, todo lo que pasé, todo lo que viví, ¿verdad? Porque fueron casi 2 meses hasta ahorita que estamos saliendo, pero
es para honrar a nuestro Padre Celestial. Voy a orar, hermanos, y espero que ahí en su casita me ayuden a orar también. Y si gustas ponerte de pie, inclinar tu rostro. Y dice la oración: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Señor, con un corazón contrito y humillado, al cual tú no desprecias, Señor. Así lo dice el Salmo 51, 17, Padre. Señor, a través, Señor, de este tema, cuando yo lo estaba estudiando, cuando yo lo estaba preparando, Señor, con tu ayuda, Padre Celestial, yo sentí cómo hablaste a mi vida. Yo sentí cómo obraste y de qué manera, Señor, tú hablaste a través del dolor, a través de la enfermedad. Y tu palabra dice ahí en Romanos 8:28 que todo es para bien. Porque de esa manera, Señor, si una enfermedad la usas es para que nosotros recapacitemos, Señor. Y es lo que hiciste conmigo, Señor. Recapacitar y entender tus propósitos, Padre. Ahora te doy gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos varones. Que tú les sigas bendiciendo, Señor. Que ellos sientan en el corazón, Señor, si en su corazón todavía hay alguna enfermedad, que ellos acepten que tú les puedes sanar, Señor, que tú puedes perdonarles y puedes sanarlos. Dios maravilloso, Señor, gracias, Padre, porque hoy, en esta tarde, todo lo que tú me permitiste hacer, lo que tú me permitiste hablar, Padre, sea para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, gracias, mi Señor Jesús. Hoy te le doy, Señor, por agradecimiento a todo lo que hiciste por mí. Mi corazón está contento, está gozoso, Señor, así como decía el apóstol Pablo. Hoy te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, pues quiero hacerles una invitación, hermanos, que no se olviden de seguirse conectando. Y esto se va a seguir llevando a cabo a través, mientras dure, ¿verdad?, esto de la pandemia. Entonces la invitación es, hermano, a que no dejes de alimentarte. Tú y tu familia, conéctense, hermanos. En verdad, escuchar la palabra de Dios es una bendición muy grande. Yo te lo digo porque, pues, de todas las predicaciones que se han dado a través de este medio, te voy a ser sincero, hermano, yo solamente una vez no pude conectarme, pero de ahí en fuera todas. Yo le doy gracias a Dios porque en verdad hemos visto la mano de Dios en mí, en mi esposa y en toda mi familia. Pues eso es todo, hermanos. Gracias por conectarse. Gracias por la paciencia, ¿verdad? Por el tiempo que tú dispusiste para escuchar la voz de Dios, no la mía, hermano, porque yo hablo, Dios usa, ¿verdad?, la vasija, el vaso para honra de Dios.
Gracias, que Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga a toda tu familia. Esos son mis deseos, hermanos. Hasta luego.